¿Cómo están? Vamos a leer la palabra. Es Primera de Samuel, capítulo 30, 31. Si han encontrado, yo voy a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainoam, jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a David diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, con él, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasa, y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Jereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y así mismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas. Cuando una persona que predica no tiene algo que predicar, lee mucho. Hoy no leí por esa causa, pero queríamos compartirlo de manera más detallada, por eso leí todo el contenido. ¿Logran entender todo? El problema que es, mientras que vivimos la vida, hay muchas cosas que no nos imaginamos. A veces podemos enfermarnos, a veces podemos quedar ebrios, lastimarnos, enfermarnos, varios eventos, uno a uno. Cuando la Biblia nos ha escrito eso, ¿qué nos enseña? Sí, en ese momento estuvo Dios. En ese momento en dificultad, ¿Dios estaba vivo en ti? ¿Tú crees en Dios? Nos va enseñando eso a nosotros. Una vez yo, cuando vivía en Hochang, era como el viernes,
y el siguiente lunes nos habían dado una orden de la misión para que yo vaya a Daegu. El lunes tenía que ir a Daegu. No tenía ni un centavo. Y por ese motivo yo siempre solía pedir a Dios. No le pedía a los hombres, pero cuando fui a Daegu tenía que dar el anuncio en la iglesia de que yo iría a Daegu. En mi corazón dije, por si acaso, si los hermanos saben que yo no tengo pasaje, ellos me darían. Yo esperé, pero no hubo ni nadie que me ayude con 10 centavos siquiera. Realmente yo tengo mucho de estos testimonios. Las veces que me había ocurrido eso, quisiera contar cómo Dios me ayudó. Desayuné y era en Changpali. Y dice que es Changpali por la distancia. Y yo tenía que caminar hasta Changpali. Y bueno, no tengo ni un centavo que me permitirá subir. Señor, ayúdeme. Y yo mientras que me dirigía, hay un hermano que tiene una librería y él es profesor de una primaria. Cuando yo voy allí, claro, no tienen una gran cantidad de dinero, pero tienen que sea lo mínimo. Y yo mientras que iba pensé, me imaginaba, como está hermano, no tengo pasaje para Daegu. Usted si me presta, yo le pagaré al regresar. En mi corazón me imaginé de esa escena, pero me sentí un poco incómodo. Y luego en esa casa, cuando yo me acerqué, era cuando empezábamos a desayunar. Y al final era como que iba porque no tenía pasaje, entonces dije, no voy a ir a esa casa. Yo di una vuelta y no pasé por allí. Cuando había dado la vuelta, era a una distancia de 50 metros de la parada de bus. Había un bus que venía y decía Daegu, y como que venía lentamente esperando un pasajero. Pero ese bus, yo estaba en la vereda, pero de repente paró el bus delante de mí. No estaba nadie, pero se abrió la puerta. Uy, esto quiere decir que me suba. Ustedes también pensarán lo mismo. Y no pensé nada y me subí simplemente. Y dentro se encontraba una hermana. Y la hermana, un poquito, era distanciado de Gochang en un lugar llamado Mal, en donde vive su madre. Ella dijo que iría allí para ver a su madre. Entonces ella estaba en el bus y me dijo que me sienta al lado de ella. Yo me senté, pasó un tiempo y, y la señorita que era asesora se acercó para pedirme pasaje. Yo le dije a la hermana, hermana, no tengo pasaje. La hermana me dijo, yo sé. Y me dijo, dice que ella venía en el bus y ella, ella me vio y uno tiene una maleta para la ciudad y una maleta para el pueblo. Ah, el ministro va para Daegu. Entonces le dijo al chofer, pare el bus y ella pagó todo el pasaje por mí. Me sentí muy agradecido ante el Señor. Pasó bastante tiempo, ya no sé dónde se encuentra la hermana. Y fui a Daegu y ya no logré ver a ella. Pasó bastante tiempo. Y me bajé en Daegu y me dijo para ir a su casa. Me fui y cuando me fui, ahora ella me hizo el almuerzo y me dijo que espere y parece que ella como que prestó dinero y me dijo, usted está sufriendo mucho trabajando en Cocha y ella me dio una cantidad inmensa de dinero y vine con un corazón de agradecimiento. A veces
no tengo ni un centavo. 버스를 타고 가야 할 일, 그런 경우 몇 Y 번에 생겼나. varias veces tuve ocasión de ir con el bus. 내가 하나님 믿을 수밖에 없는 그럴 때마다 No puedo menos que creer en Dios, porque mediante esta y aquella manera el Señor me da el pasaje, me permite subirme en el bus. Varias veces experimenté eso. 지금은 뭐 Ahora, 돈이 없어 못 가진 않고 그러는데 no es que no pueda ir si no tengo pasaje, pero 그때를 en aquel 생각해 보면 entonces, cuando yo me pongo a pensar en ello, 하나님이 나에게 은혜를 베푸시기도 Dios 했지만 me ha permitido su gracia, pero 나를 믿는 믿음을 시험해 보는 también parecía como que 없는데 me 돈을 probaba. 생각하겠나 뭐 Tú no 그랬겠다. tienes ni un centavo, ¿será que 내가 podrás 그 이제 ir? 그 집 앞에 Fui 우리 그 en esa casa 형제님 사는 집 y 그 era una 부인도 casa en donde vivían los 교사예요. hermanos y 부인은 거기서 이제 el 공부하기 hermano 때문에 era profesor y 그 su 집에 esposa tenía una 돈은 없어도 librería. 버스비 No 정도는 tenían una gran cantidad, pero mínimo para el pasaje sí lo tendrían. Entonces yo pensaba que, creo que podré 아, prestar de ellos. Entonces, hermano, tengo que ir a Daegu, no tengo pasaje. Usted si me presta, yo al regreso le pagaré. 이야기하면 여러분 생각을 해요. Yo varias veces me puse a pensar, no, 이거는 낭비야. esto 그러지 no es 말라. justo. 지나가다가 Y pasando me fui 잘 잊으시지 않는데 y pasé de largo esa casa. No puedo olvidar, ella me hizo el almuerzo, yo esperé y creo que ella me dio realmente un puñado. Y, usted sufre mucho, me dijo, y me dio. Era la hermana de Dego en aquel entonces, ya no sé dónde se 내 삶 encuentra. 속에서 En mi vida 하나님이 일하는 일들을 굉장히 많이 경험해요. he visto cómo Dios ha trabajado. 우연히 된 게 이거는 No era 하나님이야. casualidad, sino era por Dios, cosa que no era posible. 이제 그걸 다르게 말하면 De otra manera, si yo me 나는 expreso, 하나님 앞에 성실하지 못했지만 no era una persona realmente 하나님의 digna ante el Señor, pero Dios me había tratado de 어렵고 manera tan fiel. 몸이 아플 No 때가 tenía 있고 dinero, 그럴 estaba en 때 dificultad, había veces que estaba enfermo, 도우실 그 하나님 pero el Señor me ayudaba, pero de manera tan espontánea, y yo podía experimentar a Él. La palabra que hoy hemos leído 사면 30장에 en 1 Samuel capítulo 30, 사람 제3대 시글락이 cuando 여행을 하고 David y sus hombres vinieron a Siclag el tercer día, él estaba de viaje y luego regresa a su casa. Pero los de Amalek 남방과 시글락을 침노하고 habían atacado 시글락을 el Negueb y a Siclag 불사르고 y lo había quemado. 시글락을 쳐서 불사르고 Quemó a ese lugar donde David estaba 모든 vivo 사람들을 y a todas las personas los había llevado. 그 다윗과 같이 있는 Y había personas con David, aquellas personas que fueron a la guerra con David. Ya no estaba su familia, clamando el nombre de su esposa, de sus hijos, gritaban, ¡Suk! ¡Young-suk! Y, 그러니까 나중에는 y luego se dieron cuenta que 잡혀 어디가 찼어? fueron llevados cautivos. ¿Dónde las encontraría? 다윗이 밑에 David. 군인들이 Ahora, ¿qué habían pensado los soldados de David? David dijo ser rey en lugar de ser rey. 아들 다 잃어버리고 Habían 만나서 perdido 때만 a 뭐하노? sus hijos después de perder a toda mi familia. ¿De qué me vale que sea rey? 다 망했다. Vamos a fracasar persiguiendo a este David. 다윗을 칼로 찔러 죽이고 Mejor, 길 가자. vamos a apuñalar y seguir nuestro camino. 사람들이 굉장히 La gente 분개하고 estaba con la rabia. 다윗이 왕 되면 우리가 좀 좋은데 Oye, qué bueno sería si David se convierte en rey. ¿De qué nos vale que sea rey? Al final, ellos trataron de matar a David. 이제 뭐 다른 무엇보다도 Más que otra cosa, 그 끝인 사람들 aquellas personas salvajes, en medio de ello, 죽어야 하는 obviamente David moriría si ellos tratan de matarle. No había manera. 성경은 뭐라고 하냐면 La Biblia que dice, 여기 성경에서 30장 el 30, 6절에 en el versículo
6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Ellos dicen, vamos a apedrear a David. Entonces David, no era cuestión de hijos, hijas. Sus siervos estaban tratando de apedrear a David y estaban en gran aprieto. Yo, toda nuestra familia que estaba en Siclag, ellos fueron llevados, Siclag fue quemado y al final los siervos que estaban junto con David, bueno, sin hijos, sin familia, ¿de qué nos vale que sea rey? Vamos a seguir nuestro camino, vamos a matarlo y seguir nuestro camino. Ahora los siervos tratan de matar a David y tratan de ir por su camino matando a David. David estaba en gran aprieto. Sí. En ese momento, David, Señor, ayúdeme. Y en ese momento David empieza a hablar. Vamos a seguir nosotros. Y luego las personas que habían ido por Siclag, habían venido, aquellos habían quemado, les llevaron cautivo a todas las mujeres, niños, y Siclag quedó realmente como si nada. ¿En dónde podrían encontrar, en dónde podrían recuperar a los hijos, a la esposa? Era totalmente imposible. Pero junto a David estaba Dios. ¿Cómo está escrito aquí? En el 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hoy en esta mañana, los hermanos que están en medio del servicio, cuando ustedes viven la vida, ¿verdad que habrán tenido y aquellas dificultades? Pero no, a nadie le ha ocurrido esto que pasó David. Los siervos de David, ya sus hijos, esposas fueron llevados y en lugar de ser rey, ¿qué tanto que yo sea rey? Al final no tengo hijos, hijas. Mejor vamos a matar a David y seguir nuestro propio camino. Hasta ahora, David intentaba de escapar. Ya no había manera de escapar y sus siervos que estaban junto a él ya estaban a punto de apedrearlo, a punto de matarlo. Y ellos estaban con los ojos, pero que ya lo matarían. No había ninguna manera. En ese momento, cuando ya no había ningún camino, en el corazón de David estaba Dios y le llama a Dios. Ahora los soldados, David dice, vamos en busca, vamos a buscarlo. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿Cómo lo llevaron? ¿Cómo vamos a encontrarlo? Era imposible. Pero ¿cuál es el problema? Dios estaba con David. Esto nos da una gran enseñanza a nosotros. No solía yo tampoco buscar mucho a Dios. Claro, no he pasado gran dificultad, pero a mi manera había momentos difíciles. También hay momentos que me dan gran angustia. Eso no es algo que me perjudica, pero ya no hay otra manera. Ahora no puedo menos que clamar a Dios y mientras que voy hablando con Dios, orando a Dios,
Dios abre los caminos y me siento muy agradecido. Nosotros, el poder conseguir la Universidad de Kimchon. En la Universidad de Kimchon me convertí en uno de los directivos. ¿A qué se dedican los directivos? Y se rieron. Yo no sé a qué se dedica uno cuando es directivo. Y empezamos a liderar la Universidad de Kimchon, pero Dios nos bendice en gran manera. La Universidad de Kimchon realmente es una universidad carente porque no tenía estudiantes, no tenía dinero, pero ahora ahora queremos unirnos y también trabajar en la Universidad de Kimchon. Pero qué bueno. He recorrido varios países. Hay muchos presidentes que conozco personalmente y voy a llamar en cada región. También hay misioneros. Son como más de 2.000 misioneros que están en el exterior. Yo le llamé a ellos. A ver, envié a gente que quiera venir a la Universidad de Kimchon. Mínimo, creo que vendrán como 500. Y están queriendo enviar a ellos en la Universidad de Kimchon. La Universidad de Kimchon. Yo no conocía a la gente de la Universidad de Kimchon. Una vez yo estaba en Kumi y vino un directivo de la Universidad de Kimchon, de un colegio de Kimchon. Yo conozco aquello. ¿Cómo? Cuando estaba en Kimchon, es que pasamos hambre, nuestro matrimonio, y fuimos al orfanatorio. Quería encontrarme con el director y eran 18. Cuando los huérfanos tienen 18 años, ellos tienen que salir del orfanatorio. ¿Cómo vivirían en este mundo tan cruel? Para los huérfanos, que si ustedes me encargan a aquellos huérfanos con fe para que ellos puedan superar este mundo, yo les enseñaré ello. El director me miró largo tiempo y me dijo que sí lo haga. Entonces le hicimos sentar y mi esposa le enseñaba la canción. Y luego íbamos escribiendo, el directivo iba escribiendo todo lo que yo decía. Era la hora del almuerzo. Mi esposa estaba feliz. El almuerzo realmente era una mesa espléndida, cosa que nunca habíamos podido probar. Nos sentimos muy agradecidos. Almorzamos y luego predicamos, luego cenamos y luego predicamos y fuimos a nuestra casa, que era a una distancia de 3 kilómetros. Y cuando mi esposa camina, yo siento que Branto, ella no camina bien. Y ella está rengueando, cojeando. Y así vamos pasando. Fui al musical de Kumi y estaba el directivo. Yo conozco a él. ¿Cómo? ¿Cómo lo conoce en ese momento cuando estaba en Kimchon? Conocí a ese pastor de Kimchon. Es mi padre, me dijo él. Y hemos tenido una relación muy cercana. Él, en ese momento, yo quería tener una universidad y yo me decidí en comprar una universidad. Vamos a comprar una universidad. Y le dije a los hermanos, porque quería comprar la universidad. Y los hermanos juntaron el dinero como una cantidad milenaria. Ellos me habían permitido. Yo no sé ni cómo se compró la universidad, pero esa persona que vino
creo que era en el feriado de 그들을 찾아서 la cosecha. 점심을 대접하려고 갔어요. en- 내가 집에 안 있던 él 어제 vino para encontrarse conmigo, para almorzar, para comprar el almuerzo, pero no estaba en mi casa. Él vino hasta Tejon. Habíamos terminado el almuerzo. Ellos tampoco pudieron comer. Al final vino el directivo con el rector. 그래 이제 박영준 El 목사님이 pastor Park Young-jun estaba con nosotros y él dijo, Pastor Oxupar, tanto quiere dirigir una universidad. 딱 사라고. Compre nuestra universidad, dijo él. 그 제가 그 150억을 Y compré esa universidad a cambio de una cantidad milenaria y 좀 이제 어렵고 luego 수가 적어. había dificultad, había pocos estudiantes y le dije a los misioneros del mundo entero para que envíen mis estudiantes. Mínimo, creo que enviarán 450. Ahora con las salas, la universidad está feliz. Como que ellos están pero contentos y ahora la parte administrativa marcha pero de maravilla. El 1 de octubre dice que hay un evento especial. Claro, es lejos hasta Kimchon, pero queremos que muchos vengan hasta allí. Todos podrán llegar. Quisiera que todos vayan allí. 이 대학을 하면서 Teniendo esta universidad, es algo increíble porque 사방 다 문이 열려. todas las puertas se van abriendo. 제가 해외 가서 1년에 Yendo a al exterior, voy en 2 ocasiones 해도 al año al exterior y me encuentro con más de 60 presidentes, me encuentro con muchos ministros. Entonces, para hacer trabajos relacionados al exterior es muy bueno. Esta universidad está feliz. 이번에 제가 그딴 나라 En esta ocasión, fui también a un país al exterior y me encontré con mucha gente relacionada a esto. 그 우리가 이제 김천 대학을 갖고 난 Nosotros, después de que hemos obtenido la Universidad de Kimchon, en la prensa han dicho que somos secta, escándalo. 김천 대학 동문이 Los compañeros, los graduados de la Universidad Kimchon son los que tienen mucha influencia en Kimchon. 뭐냐 문을 닫아야 위치에 놓여. Si faltaba estudiantes, debían de cerrar, pero gracias a esto, ya que le enviamos estudiantes, los compañeros de la Universidad de Kimchon estaban felices, a gusto con nosotros. Es la primera vez que veo algo así. 하여튼 En fin, 그쪽에서 200억 달라 그러는데 ellos nos pidieron 200, pero le dimos 150 y ahora se ha convertido en nuestro. 근데 이제 전 세계적으로 A nivel del mundo entero, todo esto se iba conectando. 하나님이 준비를 하시고 일을 할 수 있도록 Ahora Dios abre el camino para que podamos trabajar. Tengo tantas cosas que hacer, pero hasta el punto de estar muy ocupado. 해외 다녀오면서 Ahora volviendo del exterior, 사람들 만나고 me encuentro con la gente de ese país. 실제로 돌려. Todo de manera activa. Ellos son los primeros en querer ayudarnos. Sea quien fuera, vengan a la Universidad Kimchon. 비행기 타고 김천까지만 와라. Vengan en avión solo hasta Kimchon. Si llegan a Kimchon, necesitarán muchas cosas para trabajar. Anteriormente el gobierno coreano, 반을 외국인에게 el 50% daban a los extranjeros. Cambió la ley y 똑같이 줬어요. ahora están pagando de la misma manera que a un coreano. Entonces suficientemente pueden trabajar, ir a la escuela, estudiar. Y cuando se van, que no se vayan así simplemente solos, que puedan comprar un carro habiendo trabajado 2 años y marcharse con su carro. No es algo imposible. 막 유치하려고 하니까 Estamos queriendo traer a mucha gente 제가 전 세계에 있는 우리 선교사들에게 다 y a todos los misioneros de todo el mundo. A veces nos reunimos por internet 대학에 보내고 y envíen a aquellos universitarios de nuestra universidad. 그 이제 뭐 내년에 적어도 몇백 명. Mínimo, cientos, 500, creo que serán enviados. 그래 대학 측이나 뭐 제가
de parte de la universidad. Ahora yo soy una persona muy famosa. Ah, Oksu, parte de la Universidad Kimchon, directivo. 뭐냐? ¿Qué es directivo? 장군이가 Ah, es el que hace las mudanzas, pensé. 하나님 No, por la 합격을 gracia de Dios, marcha de maravillas. 저희들 앞으로 저희들이 우리가 En adelante, queremos erigir más universidades. Queremos que aumente la cantidad de universitarios. Creo que será la mejor universidad del mundo. 대기를 적게 나 Ahora tienen menos hijos y hay muchas universidades, no hay estudiantes que puedan ir. Casi todas las universidades están de esa manera. Sí, ahora trabajamos, pero de manera brillante. Ahora también Dios va abriendo el camino y es maravilloso. 다윗과 그의 사람 David y sus hombres 이제 다른 지역에 갔다가 van a otras regiones y ellos regresaron. Habiendo regresado, 타고 todo el pueblo se quemó y toda su gente fueron llevados cautivos y ya no tenían fuerza para llorar. 그의 사람들 너무 Por eso la gente estaba enojada. 왕내 땅에 다윗 따라 David dijo que sería rey y le seguimos. ¿De qué nos beneficia? Absolutamente nada. 그래가지고 이제 막 다윗을 돌로 죽 Entonces estaban queriendo matar a David. 다윗이 지금까지 David 괜찮았는데 estaba bien hasta ahora, pero 자기 부하들이 자기를 돌로 쳐 죽이고 가려고 하니까 cuando sus siervos estaban queriendo matarlo, esto no era algo común. 다윗이 하나님을 불렀어. David había llamado a Dios. Desde ese momento Dios había ayudado a David. 여러분 예수 믿는 사람들이 Señores, las personas que creen en Jesús, 인생을 살면서 cuando ellos van viviendo la vida, por más que todo sea normal, hay momentos difíciles, realmente hay momentos difíciles de comer, hay momentos en el que, 직장 어디라 sea donde fuese, sea cual fuera el trabajo, en donde fuese, 왜 tienen 예수 믿는 problemas. 사람이 왜 좋냐 하면 Los que creemos en Jesús, ¿por qué es bueno? 평안할 때 그냥 지내. Porque cuando estamos en paz, vivimos así simplemente. 어려움 다칠 때 Pero cuando viene la dificultad, 암만 믿음이 없으면 믿음이 por más que no tenga la fe, llega a tener la fe, ¿sí o no? 진짜 문제 생기면 뭐 Verdaderamente tienen problemas, hay dificultad, vive, no vive. 생존하는 사람이 무릎 꿇고 Esa 막 persona que nunca oraba, se levanta para orar, porque no hay otro camino aparte de Dios. Y en ese momento, Dios estando vivo trabaja. 사함 받은 사람하고 안 받은 Una persona que obtuvo el perdón del pecado y que no obtuvo, es eso la diferencia. El que no obtuvo, sí vive simplemente. 사람 받는 Hemos obtenido el perdón del pecado, congregamos a la iglesia, 그러나 제사함 안 받은 pero esa persona que no ha obtenido el perdón del pecado, cuando pasa por la dificultad no tiene ningún camino. Pero una persona que obtuvo el perdón del pecado, yo tengo a Dios. 이런 어려울 때 하나님 찾으라고 Cuando 하나님 왜 주시겠노 나한테 hay dificultad, Dios me da esto para que yo busque a Dios. 마음이 그렇게 돌아가요. Todos van hacia ese rumbo. 그 여러분 믿음이란 거 La fe, tener fe, no tener fe, eso no es gran problema, eso no es la cuestión. Vayan en la posición de David, si les surge la fe, sí o no, sí o no. 지금까지 믿음 Vayan hasta la posición de David. David no resolvió eso con fe. 이 자기 밑에 부하들이 전부 다 Los siervos que estaban con David, 따라왔는데 왕은 아니고 bueno, le siguió a David porque sería rey, pero en lugar de ser rey, perdió a su esposa, a su hijo. ¿De qué nos vale que sea rey? Vamos a matar a David y vamos por su propio camino. Los salvajes con la piedra se acercaron a David. En ese momento, David, ahora estoy muerto, dice él. 그것 때문에 생각나 En ese momento, ¿qué pensará? Se acordará de Dios. 잠깐 Un momento. Vamos a orar a Dios. 기도를 하니까 Cuando ellos se pusieron a orar, sí, ahora los que tenían el corazón salvaje, cruel, se suavizaron y vamos en busca de nuestros hijos, esposa. ¿A dónde vamos? A donde fuese vamos. Dios está vivo en medio de nosotros. 여러분들이
Señores, ustedes, creyendo en Jesús, 말씀 내가 죄 사함을 en la palabra de la Biblia, dice que han obtenido el perdón del pecado y si renacen, son uno con Dios. 그렇다고 처음부터 믿음을 Pero 무시하고 그래 안 해요. no por eso desde un comienzo uno se apoya en el Señor. A veces Dios nos da la dificultad. De igual manera, tú no quieres apoyarte en el Señor. 말씀만 더 생각하면 돼요. 알겠어요. Puede que Dios le esté diciendo ello. 기도 안 할래? 이래도 No vas a orar 아닐래? y así vas a seguir yendo de manera a la iglesia así con la formalidad. ¿Vas a seguir así? ¿Vas a seguir sin orar? 그러니까 하나님 의지할 수밖에 없어요. Tenemos cosas para morir, no podemos menos que orar ante el Señor. Si no es Dios quien nos ayudará. 자기 사랑하는 처자가 Su hijo, hija amada, su esposa, 딸이 아내가 su esposa, ahora fueron llevados. Ya fueron llevados, pero por completo. Al comienzo ya no tenían ni fuerza para llorar. 다윗 지금 Pero ese David, 왕 된다고 했나 왕되면 하자라 할때 왕은 cuando sea rey, quería obtener una posición, un cargo, pero ¿para qué? ¿Qué nos sirve que sea rey si perdemos a toda nuestra esposa, familia, hijos? Vamos a apedrear y marcharnos. 변해가는 Y así cambiaba el corazón del pueblo de manera cruel. Puede que muera en las manos de mis siervos. 그때 뭐 해야 되죠? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que clamar a Dios. 여러분 하나님 잘 안 부르지요. Ustedes no claman a Dios, ¿verdad? 노래 부르는 게 낫지요. Mejor prefieren cantar en lugar de llamar a Dios, ¿verdad? Sí, ustedes cantan al Señor, ¿sí? 다윗이 하나님 David, Señor, ayúdeme. 그 다윗이 말씀 하나님 내가 이 사람들 Entonces, 미치겠습니까? si sigo a ellos, ¿los alcanzaré? Sí, los podré atrapar. Síguelos, tú lo vas a alcanzar, tú lo vas a conseguir. Ustedes han oído la palabra de Dios. Vamos a alcanzar, vamos a recuperarlos. ¡Vamos, vamos! 어디로 가야 하지? ¿A dónde debe ir? 인천 쪽으로 가야 해. ¿Por Incheon? 대구 쪽으로. ¿Por Daegu? 서울 쪽으로 가야 해. ¿Por Seúl? 막연하게 나가. Era remoto. Mientras que se dirigía largo tiempo. Había un joven en el camino. 지금 바빠. Ay, estamos ocupados, vamos a seguir por nuestro propio camino. No le hagamos caso. No, estaba muriendo. Y le habían dado de comer, agua, también comida. Estaban ocupados, no sabían dónde ir. Entonces el joven probó y luego se despertó. ¿Quién eres? Yo soy un egipcio, soy siervo de los amalecitas. Nosotros hemos quemado Siclac. Sí, ciertamente. ¿Quién sería? Correctamente, ellos habían quemado. David le dice, ¿tú puedes llevarnos junto al ejército? Hay una condición. En primer lugar, que no me matarán ustedes. Espero que se comprometan. En segundo lugar, deben comprometerse que no me van a devolver junto a mi dueño. Obvio, eso sí, lo vamos a cumplir. Esta gente, ellos eran compañeros de aquellos hombres que quemaron el Siclac. Pero después de que quemaron el Siclac, se enfermó este hombre. Y los salvajes le tiraron y se marcharon. Dios, señores, ¿en dónde podré encontrar a mi esposa, a mi hijo? ¿En dónde? ¿Cómo saber en dónde? ¿Cómo poder dirigirnos en qué camino? Pero había un joven que no había podido comer, estaba muriendo, le dieron de comer y cuando se despertó, ¿quién eres tú? Soy un joven egipcio, era amalecita y ellos me dejaron aquí porque me enfermé.
nosotros hemos quemado el Siclac. ¿Cómo habrán sabido? ¿Cómo? David le dijo, ¿tú me puedes guiar junto a ese ejército? Hay una condición. ¿Cuál? En primer lugar, que no me matarás. Debes prometerme que no me matarás. Luego, debes de decirme que no me dejarás junto a ellos. ¿Por qué te voy a matar? ¿Por qué te voy a dejar junto a ellos? Gracias a ti vamos a recuperar a toda nuestra familia, ¿correcto? Y así, cuando vamos a ellos ahora bailaron con lo que obtuvieron del Siclac. David va, mató a todos ellos, recuperó a la esposa, a la familia y vivía una vida muy bendita. La Biblia, toda la Biblia, los 66 libros, Jesucristo, el mundo de Abraham y David, así empieza. Todos se refiere a nosotros. Detalladamente cuando leemos esto, se refiere a nosotros. Cuando leemos, yo leo y encontré el camino, la manera de vivir, cómo apoyarme en el Señor, cómo ser uno con Jesús, la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Después de ser uno con el Señor me ayudaba y el Señor me ayudaba en todas las cosas. Hoy en día el cristianismo ha cambiado a teoría. He leído la Biblia. Leo una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces, 30 veces. Dentro de la Biblia entrando. Mientras que voy caminando con el Señor junto a la Biblia. Vengo a mi casa, otra vez entro a la Biblia y regreso otra vez varias veces. Dios está conmigo, Dios me ayuda, Dios me guarda. Y cuando llegué a conocer todo eso, no es que no hay dificultad. Dios de manera maravillosa me va guiando a mí. Dios, para darle la gracia a David, de esa manera va trabajando. Así lo ha hecho. Si no se hubiese quemado Siclac, si su esposa no hubiese sido atrapada, no iba a ir en busca de ellos, pero el egipcio, su dueño, no le dio ni comida, le tiró y estaría con la rabia. Sí, ustedes deben prometerme que no me devolverán allí, entonces le diré, todos tienen dificultad. Ustedes, cuando van viviendo en Jesús, las cosas que van marchando como David, ellos vienen y queman todo Siclac y todos los hijos han sido ahora desechados. ¿En dónde los podrá encontrar? ¿Cómo? Pero Dios ve a un joven echado en el camino, le da de beber agua, le da la comida y se despierta. Yo era siervo de los amalecitas, me enfermé y ellos me tiraron aquí hace 3 días y le dieron de comer y él revivió. Tú puedes llevarnos junto a los amalecitas. Debes prometerme que no me devolverás a mi dueño y que no me dejarás junto a ellos, que no me matarás. Y así fácilmente encuentra, los amalecitas encuentra, recupera la familia y David recibe la bendición. Eso vemos. Cuando ustedes van creyendo en Jesús, mientras que vamos creyendo en Jesús, hay cosas que no nos imaginamos. A veces compramos mal la casa, tenemos dificultad. Obviamente eso es normal de que nos llegue, pero cuando vamos viviendo la vida con la sangre del Señor Jesús, si han obtenido el perdón de los pecados, de ninguna manera
Dios no hace eso sin ninguna razón. 그 여러 번에 한 번, Dios, 두 번에 세 번 지나면은 cuando pasa eso en la segunda, en la tercera ocasión, esta dificultad. Esta dificultad Dios me ha dado. El Señor lo hace para que yo doblegue, humille mi corazón. Ahora ya no tengo otro camino aparte de mirar al Señor. Esto me ha permitido para que yo ponga los ojos en el Señor. El Señor desea bendecirme a mí y con la fe para que yo pueda tratar la Biblia con la fe. Exactamente logramos saber eso. Desde ese momento yo 똑같은 사람인데 soy el mismo, sigo siendo el mismo como me visto y me voy al baño, vivo de la misma manera, 근데 저는 pero yo sigo el camino del Señor, sigo el camino del Señor, 저는 딴 사람 뭐라 하든지 간에 sea lo que fuera lo que me digan otros. Después de terminar el seminario, terminé el cuartel y empecé el seminario. ¿Por qué? Porque este evangelio que predicamos, no hay casi nadie que conozca este evangelio. La mayoría de los cristianos de la iglesia pública, a pesar de que Jesús perdonó todos nuestros pecados, dicen que son pecadores. ¿Qué quebranto sentirá Dios, verdad? El Señor Jesús murió por nuestros pecados derramando la sangre, pero ellos siguen diciendo que son pecadores. Pero pastor, ocupar sea quien fuera, sea estúpido, realmente si hablamos sobre el perdón del pecado, ¿él escuchará sí o no? Sí, yo soy un don nadie, pero tengo dificultades. No es que no tengo problema, pero las manos del Señor en cada momento me ayudan, abren los caminos. Yo, después del COVID, ahora he transmitido en el canal más grande de Estados Unidos. Continuamente se transmite mi sermón en Estados Unidos, en Latinoamérica. Hay un gran canal. Durante 10 y tantos años están transmitiendo mi sermón. Aparte de ello, en muchos países están transmitiendo mi sermón. Estoy muy, muy agradecido. Simplemente, bueno, uno congregando a la iglesia. ¿Cómo obtener el perdón del pecado? Para nada conocen eso. Perdónenme, soy pecador. Lo único que dicen es eso. En la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. Aquí, la Biblia, ¿qué nos dice a nosotros? Tú no eres pecador, tú eres justo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió crucificado por tu pecado. Tú eres limpio, tú eres hijo de Dios. Y luego yo, creyendo en el Señor Jesús, empecé a leer en la Biblia. Leí el Antiguo y Nuevo Testamento en una ocasión, 2 ocasiones, en 10 ocasiones, en 20 ocasiones. Cuanto más voy leyendo, por la sangre de Jesús ha sido perdonado mi pecado. En caso que el Señor no ha podido lavar mi pecado, ha sido un fracaso. De ninguna manera, Él fracasa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la Biblia dice así, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí. Ustedes no es que tienen pecado. Dios ha trasladado ese pecado a Jesús. Cuando Él iba llevando el pecado en la cruz, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿correcto?
Si no quieren creer, no hay necesidad de que crean. Aparte de que vayan al cielo, no hay otra cosa. 저는 그걸 읽었어요. Yo leí eso. 내가 죄를 지었는데 Yo 보라 he 새 cometido 하나님의 죄를 pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 죄도 포함됐겠죠. En el pecado del mundo también está incluido mi pecado. 그 죄를 지고 Allí Jesús cargó mi pecado y murió crucificado en la cruz para perdonar mi pecado. 그 내가 벌 받을 모든 Entonces, 예수의 십자가 todo el castigo por el pecado que yo me merecía recibir, Él lo acabó en la cruz. Por lo cual, Pastor Oxopar creyó en eso. 내가 죄를 많이 짓고 거짓말 많이 도둑질 He mentido, he robado, yo he cometido mucho pecado, he comido el caqui de otros árboles. Y yo pedí el perdón de aquellos pecados de antemano. Por la sangre de la cruz fue perdonado aquel pecado. 내 죄가 예수 피로 인해 Por la sangre del Señor Jesús mi pecado ha sido perdonado. Vamos a leer un poquito más. Hoy en día, muchos en la iglesia dicen que son pecadores. 얼마나 억울하게 Imagínense tanta rabia sentiría el Señor Jesús, tanta injusticia. Yo derramé la sangre para perdonar tus pecados, ¿sí o no? El decir pecado no es humildad. Están ofendiendo al Señor Jesús. ¿Correcto? 여러분 죄인입니까? ¿Ustedes son pecadores? 아니에요. No, 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 no. 뭐 겸손 주여 죄인을 용서해 주세요. Señor, perdona al pecador. Es una locura, locura. ¿Por qué? 성경 모든 사람이 죄를 Por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor Jesús nos ha redimido nuestros pecados, entonces nos ha lavado gratuitamente y somos justos. La gente lee la Biblia cautivado por Satanás, en lugar de que entre la palabra de la Biblia. Mediante la redención en Cristo Jesús somos justificados. ¿Dios miente? No. Dios nos dice, tú eres justo, tu pecado ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Cuando vamos a la iglesia, Señor, soy pecador, como si fuera que está enorgullecido por ello. Sí, ¿cuándo le perdonó para que siga diciendo en ello? Hace miles de años. Sí, ¿verdad? Hace 2000 años en la cruz. No nos ha redimido como el oro y la plata que desaparece. El Señor Santo, mediante su Hijo, hemos obtenido la redención. Señor, soy pecador, perdóneme. Así está cayendo todo el cristianismo del mundo entero. Cuando Pastor Oxopar habla de ello, no puede menos que decir que es secta, porque obviamente ellos conocen solamente ello. Es absurdo, absurdo en gran manera. Yo me he determinado en vivir por Jesucristo. Un día leyendo la Biblia, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, el que ha sido justificado, todas las personas, ustedes no son cerdos o perros, o ustedes son seres humanos, ¿verdad? Aquí, el cerdo, el perro o el buey no está dentro de esta oración, solamente el hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos han pecado, aquí dice, por cuanto todos los hombres han cometido pecado, están destituidos de la gloria de Dios, porque han cometido pecado, se merecen el infierno. Allí. Luego el siguiente versículo viene, el 24, siendo justificado gratuitamente. El Señor Jesús, en lugar de nuestro pecado, ha sido crucificado y luego, por la gracia del Señor, gratuitamente nos dice, tú eres justo. ¿Correcto? Por la gracia del Señor hemos sido justificados.
Hoy en día en Corea, muchos dicen que son pecadores. Es porque no han leído esto. 그리스도 예수 안에 구속으로 Siendo justificado gratuitamente, Jesús murió por nuestro pecado, apagado, no apaga el pecado. No somos pecadores, somos justos. Así únicamente puede ir al cielo. Muchas personas no leen la Biblia, pero es el colmo. Yo también, cuando leí la Biblia al comienzo no entendía. En una ocasión, 2 ocasiones, 3 ocasiones. Era bien interesante la Biblia. De esta manera el pecado ha sido perdonado. Así ha muerto por el pecado. Así el Señor me dice que soy justo. 하나님이 의롭다면 Si el Señor me dice justo correctamente, somos justos. 모든 사람의 죄를 Por cuando todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Señor me dice justo y yo soy justo. ¿Cómo que tú eres justo? ¿Tú no has mentido? ¿Tú no has robado? Sí, lo hice. Pero ¿cómo puedes ser justo? Yo no sé. Dios me dice justo y soy justo. ¿Correcto? 난다 몰라. 하나님 No sé todo, pero el Señor me dice justo y soy justo. 너무 하나님보다 잘난 사람 하나님 의롭다. Esa persona que es sobresaliente, el Señor le dice justo, pero dice que no es justo. Esa persona que no es sobresaliente sigue lo que dice el Señor. Yo no sé bien, pero el Señor me dice justo y eso es correcto. No hay nada complicado. Todos ustedes, Dios le dice que son justos porque por la sangre del Señor Jesús fueron perdonados todos sus pecados. Los que creen, bueno, lo creen. Los que son pecadores dicen que son pecadores. Si son pecadores deben ir al infierno por la sangre del Señor Jesús. Si son pecadores, a pesar de que Él murió, no hay otro camino. No creen de que les fue perdonado y deben ir al infierno. El Señor murió en la cruz así para mostrarse nada más como pecador, no, para perdonarnos. Él recibió el castigo, nos perdonó. Entonces, en nombre del Señor Dios, somos justos y somos justos, justificados. Si Dios nos dice justos, somos justos. No hay otro problema. ¿Hay otro problema? El Señor, hasta para hacerle callar al Señor. ¿Para qué oponernos? Hice lo malo, robé, mentí, comí, caqui ajeno. Sí, yo soy pecador, pero el Señor me dice justo, entonces soy justo. Luego, ya que el Señor me dice justo, Él se tiene que responsabilizar, ¿sí o no? No tengo ninguna responsabilidad. Dios me dice justo, entonces soy justo, punto. Señor, soy pecador. Yo le querría pegar. De esa manera, por la sangre del Señor Jesús. Señor, soy pecador. Es posible. ¿No les parece? 피 흘려 예수가 죽었단 말이냐. Entonces derramó la sangre y murió en vano el Señor mediante la redención en Cristo Jesús. Por cuando todos han sido destituidos. Ahora ya memorizo casi toda la Biblia porque me encanta. Ya no puedo dormir, no puedo conciliar. ¿Cómo pueden ahora dormir teniendo este versículo tan bonito? El Señor me dice justo gratuitamente. Cometí mucho pecado, hice lo malo. Yo robé, comí el caque ajeno, soy un pecador. Pero el Señor sí me dice justo, yo soy justo. Eso es creer en Jesús, que es más inteligente que Dios. Yo cometí el pecado y bla, 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 bla. No sigan así. Si Dios le dice justo, son justos, ¿verdad? Y si Dios le dice justo, y si somos pecadores a pesar de que Él nos dice justo, Él se tiene que responsabilizar. Él no miente. De esa manera, cuando creemos, en nuestro corazón entra el corazón de Dios. Cuando cambia totalmente la perspectiva de ver la Biblia. Algunos pastores sienten dificultad mirando la Biblia. Es muy fácil la Biblia. Hasta la gente, ellos dicen que son muy difíciles porque están cautivados en su pensamiento. Si Dios nos dice justo, simplemente debemos creer. No es que tenemos que ver para creer, ver que somos justos para creer. Si Dios nos dice justo, eso es creer en Dios. ¿Correcto? Si Dios nos dice justo y decimos que no somos justos. No. Si Dios nos dice justo, somos justos. Eso es creer en Dios. Es muy fácil.
¿Para qué creer si sería tan difícil? Lo hizo muy fácil. Dios, realmente ellos creen que son sobresalientes y no creen. Cuando leemos la Biblia, por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Así dice. Pero este hombre David, verdaderamente, todo Ziklag, ahora se había quemado, había llegado a su casa y fueron llevados cautivos a su esposa y todo era muy oscuro para él. Y todo el pueblo llorando, que dijeron, David también estaba en medio de la angustia. Él le hemos seguido a David porque él sería rey. En lugar de ser rey, nos han quitado nuestra esposa e hijo. ¿Qué nos importa que sea rey? Vamos a matarlo y seguir nuestro camino. David estaba en apuro. Entonces se arrodilló y lloró ante el Señor. Señor, si les sigo, los alcanzaré. Ellos llevarán a nuestra esposa, hijos. Sí, tú los vas a alcanzar, los vas a recuperar. Síganos, sígueme. El hombre no sabía dónde seguir, hacia dónde ir, hacia Namsan o hacia Sodemón. Pero había en el camino un joven que estaba muriendo. Estamos ocupados, sigamos simplemente. No, tenemos que hacerle recuperar. Se dieron cuenta que se enfermó. El dueño le había desechado, le había dejado sin comida, sin nada. Y él pasó hambre durante el día y la noche. Estaba por morir. Le dieron de comer. ¿Tú quién eres? Yo soy un joven egipcio. He estado junto con los amalecitas, pero hace 3 días me enfermé. Ya que iba muriendo, mi dueño me desechó. ¿Que eres siervo de la amalecita? Correcto, los amalecitas. Nosotros hemos quemado Ziklag. ¿Cómo puede encajar exactamente? Dios trabaja, todo encaja exactamente. Y sí, quemamos y llevamos a las esposas e hijos. ¿Tú nos puedes guiar? Si me prometen de que no me matarán y no me entregarán al dueño de ese campamento. ¿Por qué te vamos a matar? ¿Por qué? Allí, al momento, lo encontraron. ¿Cómo iban a encontrar a ellos, verdad? Si nunca los había visto. Dios había hecho para que todo encaje, encaje, encaje. También cuando nos ocurre esto, cuando vemos esto, todo encaja exactamente. Yo soy pecador. Cuando leo la Biblia, Dios me dice justificado. Si me ha dicho justificado, ¿soy pecador, sí o no? Sí, Dios me dice justo no soy pecador, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo no entiendo por qué me hacen predicar solo 1 hora. Quiero predicar 5 horas. Ahora también estoy bien ocupado, sí. Cuando me pongo a pensar a un pecador como yo, habiendo sido perdonado, siendo un hombre justo ante el Señor, es justo, razonable. Con toda convicción creo que por la sangre del Cordero, por su sangre obtuve redención. Todas las otras personas dicen que son pecadores a pesar de que leen la Biblia, pero yo leyendo la Biblia me di cuenta que no era pecador. El pecado que yo cometí. El Señor Jesús fue crucificado. ¿Murió en vano? No, yo no era pecador. Entonces, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, ustedes no saben eso, ¿verdad? Ustedes saben por qué Pastor Oxupar está aquí. Dios me dijo, Oxupar, tú eres justo, ¿correcto? A ustedes también les ha dicho justos,
Pero, ¿por qué están así como que vagando, sin fuerza? No tengan miedo, háganlo con fuerza. Dios le va a dar la gracia a ustedes. Mientras que yo predicaba, luego ya no lo lograba. Estaba en el seminario por primera vez en Daegu, Padong. Allí había un pueblo llamado Padong, que quiere decir barrio de la cebolla, cebollita. Estaba en Daegu, delante de la Universidad Kemio, y fuimos a un lugar mucho más accesible. En Padong había cosas que eran tan divertidas. Siempre nos peleábamos con el pastor del barrio de Padong. Siempre me llamaba y me decía, ¿eres pastor de la iglesia de Padong? Yo soy pastor de la iglesia presbiteriana, que ustedes enviaron a unos seminaristas, que ustedes tienen moral pastoral. ¿Cómo que por qué vienen los seminaristas en la casa de nuestros hermanos? Pastor, ¿cierto que usted dijo que éramos secta? Uy, ¿escuchaste eso? Claro que vamos a escuchar, porque hay muchos que estando en esa iglesia vienen junto a mí y me dicen, Pastor, ¿para qué habla de una relación de la moral pastoral con un secta? Es que usted es tan correcto, yo soy secta. Por favor. En la Biblia dice que visitemos casa por casa. ¿Eso está mal? ¿Eso está mal? No está mal, no está mal. Cuando nos encontramos con los miembros, compartimos la Biblia y si no es miembro, compartimos el Evangelio, porque está mal. Ay, no se puede hablar con los sectas. Muchas veces oí que me decían secta, pero Dios no me dijo secta, me dijo siervo de Dios. Hasta hoy en día he recorrido el mundo entero para realizar campaña en casi la mayoría de los países. Muchos oyendo mi sermón obtuvieron el perdón de los pecados. Todo parece un sueño. Ha habido cosas maravillosas que Dios ha hecho. Vienen los hermanos y mientras que sufrían por el pecado sucio y luego se despojan, pero siento tanto amor, son tan preciosos. A veces quiero darle todo lo que tengo. Sí, porque puedo entregarle palabra a la Biblia sin cobrar, sin pagar, sin dinero. A veces nos falta el tiempo para predicarle todo. Nosotros ahora, abriendo la Biblia, el Señor, su palabra trabaja. Aquí en la Biblia dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia. A nosotros nos dice, tú cometiste pecado, pero por la sangre del Señor Jesús te ha lavado y eres justo. Debemos decir que somos justos para decir que somos unas personas que creen en la palabra del Señor. ¿Entienden? La Biblia nos dice que somos justos, somos inteligentes porque decimos que somos pecadores. No, el Señor nos dice justo porque nos la amó. No, el pecador, somos pecadores. Eso uno cree que es decir bien, entonces se va todo al infierno. No hice absolutamente nada. Mientras que voy cumpliendo la edad. El comer caqui con mis amigos, frutas del huerto. Antes me convertí en pecador y siempre iba a la hora piadosa para pedir el perdón de mis pecados. Pero cuando leí la Biblia, por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí, los que han sido justificados son todos. Si Dios me dice, justo, ¿tú no has cometido pecado? Sí, cometí pecado. Entonces eres pecador. Pero si el Señor me dice justo, soy justo. ¿Es correcto? Si Dios me dice justo, soy justo, soy justo. Ahora, el Señor no habla con el pecador. ¿Por qué? Si me perdonó. Ustedes dicen que son pecadores. ¿Murió en vano el Señor? No, no hay sentido, no tiene sentido. Hoy en día en Corea mucha gente, por no conocer el perdón del pecado, va sufriendo. Y hay muchos que están delante de la muerte. He dado todo mi ser. ¿Cómo haré para obtener el perdón del pecado? ¿Cómo que qué?
El Señor le perdona, solamente tiene que creer que en lugar de nuestro pecado Él murió, 그거 ¿verdad? 못 믿으니까 Por no poder creer en 성경이 ello, 오래 다녀도 그거 못 믿는 aunque congrega largo tiempo, 그 믿음 죄. ellos siguen diciendo que son pecadores. 자주 A menudo, cuando van pensando, muchas veces derramamos la lágrima. Señor, porque usted me salvó. 내 친구 천충난 Chon Chung Nam, tan inteligente, tan bueno. Yo soy delicado. Por eso los hermanos de Gangnam sufren mucho porque soy delicado. Yo soy bastante delicado. Siempre me peleaba. Chung Nam me decía, oh, si somos amigos, ¿por qué te comportas así? Y, ay, yo me quedaba avergonzado por él. 키도 크고 인물도 Alto, guapo, Chon Chung Nam, ese hombre. Él tiene que ser pastor. Estar en el escenario y predicar sería muy bueno de verlo. Un día fui a la tierra natal. ¿Escuchaste que Chungnan se casó? No, yo no sabía. Dice que es una mujer de Busan. Tan bella ella. Chungnan también es guapo, pues. Pasó 2 años. ¿Escuchaste sobre Chungnan? No. Dice que se suicidó. 그 예쁜 아내하고 왜 Con esa mujer tan bella. La esposa no murió. No podía entender. No me encontré con él. No le puedo ni preguntar porque ya murió. A menudo yo me pongo a preguntar, Kim Chung-na, si está en el púlpito, pero qué guapo, sería tan bueno de ver. Sentiríamos tanta frescura hasta no poner el aire acondicionado. Realmente, les cuento, es así. Porque el Señor me salvó a mí. Yo no sirvo para nada. Pero, una cosa sí. La sangre del Señor Jesús me perdonó de mis pecados y para poder anunciar esto, recorriendo el mundo entero, voy a muchos países a predicar la palabra. En el exterior, cuando me oyen, 100% la gente acepta, pero en Corea me dicen que soy una secta. Bien simpático, ¿verdad? En Corea, ante Dios, el Señor Jesús murió crucificado y ha perdonado el pecado. David, verdaderamente, muriendo en Ziklag, él había vuelto de la guerra, pero Dios, y habían llevado a todas sus mujeres, quemado todo Ziklag, y sus siervos habían llorado, estaban con la rabia. En lugar de ser rey, mira, siguiendo David lo que me sucedió, todas mis mujeres y mis hijos fueron llevados, vamos a matar a David. Y estaba en apuro. No había otra manera, solo que buscar a Dios. ¿Yo los alcanzaré? Sí, los alcanzarás. Síguelos, los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Al final, le sigue y en el camino se encuentra con el egipcio y cuando le había hecho vivir al egipcio, nosotros éramos amalecita, los alcanzó, los exterminó y recuperaron todo lo que perdieron. Y hemos podido ver cómo Dios está con David. Tenemos dificultad. No ha dejado de haber problema. Dios está con nosotros y trabaja con nosotros. Es maravilloso. Es precioso. En el año 1962 obtuve el perdón de los pecados. Realmente el Señor, antes de ello, ya había sido crucificado. Leyendo la Biblia, entendí que Jesús me perdonó de mis pecados. Llegué a creer eso. Pero luego, después de eso, ya no dije que era pecador. Me sentí agradecido. De tan agradecido que estaba, quería vivir toda mi vida por Jesús. Me decidí. Pero ni eso me salía bien. Había veces que vivía por mí en lugar de Jesús y me avergonzaba por ello. Algo seguro es que el Señor Jesús está conmigo.
Y cuando veo cómo muchos son guiados hacia el Señor, me siento muy agradecido. 그래서 많은 방송을 계속 En muchos canales de Estados Unidos están transmitiendo mi sermón. En el canal Enlace, en más de 10 años, están transmitiendo mi sermón. 그 외에도 Me siento agradecido al Señor. Aparte de ello, muchos están oyendo nuestro sermón y se gozan. Pero en Corea, no sé cómo me conocen, pero ellos dicen que soy secta. El Señor también Jesús dijo que era realmente, yo soy el siervo del secta porque él también decía que era secta. Sí, pasando el tiempo, la paz de Jesús, la gracia de Jesús, cuando veo cómo llega a mí, agradezco al Señor que me ha salvado, que ha salvado a un hombre como yo, a todos. Le agradezco porque han podido ser salvos, despojados del pecado por Jesús. Si hay alguien que entre ustedes diga que es pecador, cambien de parecer. No es que no hemos cometido pecado, hemos cometido pecado, pero Jesús en lugar de nosotros ha muerto castigado por nosotros y hemos sido perdonados. Y el creer en ello es creer en Jesús. 죄를 많이 지었는데 우리 죄 Hemos cometido mucho pecado. Jesús ha muerto por nuestro pecado y nos ha perdonado. Y 예수님과 también 마음으로 하나가 돼서 siendo 그런 uno con el 마음이 corazón con 예수님께로 Jesús. 들어오셔서 El corazón de ustedes cuando es uno con Jesús y el corazón de Jesús cuando fluye en ustedes, podrán vivir una vida resplandeciente hasta no poder más. Muchas gracias.